Bien, les decía entonces, el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno es 10.000 años. Es decir, hace 10.000 años, ¿no? Ya termina el Pleistoceno y se inicia el Holoceno. Ahora, miren, se dice que América empezó a ser poblada aproximadamente hace 15.000, 20.000, otros hablan de 30.000 años atrás. Escucha, si América empezó a poblarse hace 15.000, 20.000 años atrás o 30.000 años atrás, América entonces empezó a poblarse en el Pleistoceno o en el Holoceno. ¿Qué dicen? Si empezó a poblarse hace 30.000 años en el Pleistoceno. Claro, en el Pleistoceno. Así es. Pleistoceno. Ahora, y si nos dicen que el Perú empezó a poblarse hace 15.000, 20.000 años, entonces, ¿el Perú empezó a poblarse en el Holoceno o en el Pleistoceno? En el Pleistoceno. Pleistoceno, profesor. También en el Pleistoceno. Es decir, muchachos, escuchen, América y el Perú se poblaron en el Pleistoceno. Ahora, en el Pleistoceno temprano, es decir, en los inicios del Pleistoceno, o en el Pleistoceno tardío, que es el Pleistoceno final. Tardío. En el Pleistoceno tardío, en el Pleistoceno final. Eso lo deben saber sí o sí. ¿Ven? Entonces ya sabemos en qué era geológica empezó a poblarse América, el Perú, y en qué periodo del Cuaternario, ¿no? También se pobló América, el Perú. La era cuaternaria, Pleistoceno tardío. Y en el Pleistoceno tardío vamos a encontrar la famosa megafauna, las grandes o los grandes mamíferos. ¿Ven? El mamut, el mastodonte, el esmilodonte, el liptodonte. Ellos poblaban, ¿no? Poblaban también ya América. Y el hombre que pobló América, ¿no? Los primeros habitantes se encontraron con esa megafauna, cazaron esa megafauna. ¿Ven? Sí. El Perú, o los primeros pobladores del Perú también se encontraron con megafauna. ¿Ven? Interesante, interesante. Y todo esto se dio cuando ya la glaciación, la última glaciación, que fue la glaciación de Wisconsin, ¿no? Cuando la última glaciación, ¿no? Ya estaba en retroceso, cuando se dio la famosa eustasia glacial. La eustasia glacial significa el descenso del nivel de los mares. Como consecuencia de las glaciaciones, desciende el nivel de los mares. ¿Ven? Y por ahí puede pasar el hombre hacia América. Bien, eso como introducción. Ahora, en cuanto ya, escucha bien, en cuanto a lo que es el poblamiento del Perú y sus primeros habitantes, muchachos, el Perú empieza a ser habitado. Y tenemos nuestro primer periodo, nuestra primera etapa, que es, ¿no?, el Perú de los primeros pobladores. También se le conoce como el Perú primitivo. Miren, primero es el Perú primitivo, o también al Perú primitivo, escucha,
también se le conoce como el precerámico, porque no hay cerámica. ¿Ven? El precerámico. En el Perú primitivo no hay cerámica. Ahora, este Perú primitivo, este Perú de los primeros pobladores, este Perú precerámico se divide en dos grandes periodos. ¿Ven? Todo el Perú primitivo o el precerámico en dos grandes periodos. El periodo lítico y el periodo arcaico. El periodo lítico y el periodo arcaico. El periodo lítico es el de mayor antigüedad y el de menor desarrollo. ¿Ven? Y el periodo arcaico, ya el hombre evoluciona culturalmente, avanza culturalmente. Y acuérdense, el periodo arcaico presenta dos fases. ¿Ven? Dos fases. El periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior. El periodo arcaico inferior también lo podemos conocer como el periodo arcaico inicial o temprano. Lo más antiguo se le conoce como lo inicial, lo temprano, ¿no? Lo primero. Y lo tardío es lo más reciente, lo final. ¿Ven? Por eso entonces, arcaico, inferior, temprano, ¿ven? Inicial, y arcaico, superior, final o tardío. Eso también lo deben dominar sí o sí. ¿Ven? Ahora, ¿qué caracteriza al periodo lítico? Que hay presencia de grupos de cazadores. ¿Qué es lo que no has entendido, Piero? Por si acaso, Piero, no soy Miss, soy profesor, por si acaso, ¿eh? Me pones Miss ahí. Ese es el problema porque no hay cámara, ¿no? Está prohibido la cámara. Ya, pero mi voz es de una Miss, ¿eh? Mister. Ya, Mister. Ya lo arreglaste. Bien. ¿Qué no has entendido, Piero? Acá hay dos nombres, Piero Luciano Obando, Príncipe Obando, Príncipe. Bueno, es lo mismo. Ya. ¿Qué es lo que no has entendido en realidad? Porque me dices que repita. ¿Qué es lo que quieres que repita? No, ustedes están para preguntar y pedir, ¿no? Que repitan si no han entendido. Están en su derecho. Pero pues les digo, ¿no? A comenzar a hablar del ser humano. Casi todo. Bueno, rapidito. Lo que decía, mira, Piero, es que el hombre empieza a poblar América. No estamos hablando de la aparición del hombre en la Tierra, no. Estamos hablando del poblamiento de América y del Perú. Y en ambos casos, América y el Perú fueron poblados durante el periodo, ¿no? O la era cuaternaria o antropozoica, que es esta, que va desde hace 1.000.000 de años atrás, de 1 a 2 millones de años atrás, hasta la actualidad. Estamos en la era antropozoica. Y esta era, a su vez, se divide en el periodo pleistoceno, que lo estoy señalando con el puntero, ¿ven? Y tenemos el periodo holoceno. Nosotros, por ejemplo, ¿en qué periodo nos encontramos? Estamos en la era cuaternaria, pero ¿en qué periodo de la era cuaternaria estamos? ¿Holoceno?
el Holoceno. Claro, acá. Y habíamos dicho, ¿no? Y habíamos dicho de que el Pleistoceno termina, ¿no? Cuando los hielos empiezan a retroceder, cuando la glaciación de Wisconsin empieza ya a terminar. Y al terminar, o al empezar a terminar el Pleistoceno, empieza a originarse el Holoceno, que es el periodo en el cual nos encontramos. Ahora, si les preguntan aproximadamente qué antigüedad tiene el Holoceno, ¿qué me responderían? ¿Mm? 12.220, no, 12.020. No, mira acá, mira la diapositiva. ¿Qué es Bueno, después de ya, 10.000 años después de 10.000 Cristo. años 10 antes de Cristo? años Sí, antes pero es que antes yo le antes. sumaba los 2.000 años que llevamos ahorita. Antes de Cristo. Claro, 10.000 años después de Cristo sería hasta la actualidad, supongo. ajá, sí, hasta la actualidad, sería 12.000 años. ¿Ven? Por eso le sumaba los 12.000. Del nacimiento de Cristo hasta ahora hay 2.000 años, pues, sería 12.000. Pero acá hay de 10.000 años antes de Cristo, también está bien. Ya, entonces, muchachos, ¿y qué les dije? Que América y el Perú se poblaron a finales del Pleistoceno, hace 20.000 años aproximadamente. ¿Ven? Eso es lo que les dije. Ahora, si hace más o menos 20.000 años ya empezó a poblarse el Perú, a fines del Pleistoceno, entonces ya tenemos al Perú primitivo. ¿Ven? Tenemos al Perú primitivo o al Perú de los primeros pobladores. Y habíamos dicho que el Perú de los primeros pobladores o Perú primitivo precerámico o el precerámico presenta dos periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿Ven? El periodo lítico es el periodo de menor desarrollo. ¿Ven? El más antiguo y el de menor desarrollo. ¿Qué características presenta el periodo lítico? Los grupos humanos mayormente van a ser cazadores, recolectores y también pescadores. ¿Ven? Pero principalmente cazadores y recolectores. En cambio, escucha, en el periodo arcaico ya hay avance cultural. El hombre evoluciona culturalmente. En el periodo lítico, el hombre tenía una economía de recolección. Se dedicaba a recolectar, a recoger lo que la naturaleza le ofrecía. Eso hacía el hombre en el periodo lítico. ¿Ven? En el periodo de la piedra. Litos es piedra. ¿Ven? Entonces, el hombre en el periodo lítico no producía nada. Solamente vivía de lo que la naturaleza le daba. ¿Ven? Ese es el periodo lítico. Él tenía que estar buscando lo que la naturaleza le podía ofrecer. Por eso siempre estaba yendo de un lugar a otro. Era nómada, errante. ¿Ven? No tenía un lugar fijo de vivienda. Y viene ahora el periodo arcaico. Pero ¿por qué se va a caracterizar el periodo arcaico? ¿Por qué se va a caracterizar? Y ver tu micro. Parece que no está Ivette escuchando la clase, está conversando y tiene su micro prendido todavía. Ivette, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Sí, profesor.
Ya, por favor, apáguenlo. Gracias. Ahora, Eneida ha prendido su micro. Profesor, Así van a estar disculpe, jugando, no vamos a terminar nunca. ¿no los puede silenciar para que ya no interrumpan la clase? Sí, el problema es que No, mejor como expulsar a lo que tiene el micro prendido. Pues. recién estoy utilizando esta plataforma, no sé cómo silenciar a todo el grupo. Por eso les pido su colaboración. Pero yo hoy día mismo voy a preguntar cómo se silencia a todos. Y ustedes mismos se van a perjudicar, porque no van a poder preguntar directamente. Ya, silencio entonces. En opciones. No, lo he buscado, pero no está. Pero ya, sigamos muchachos, ¿sí? Por favor. Bien, entonces le decía que en el periodo arcaico ya el hombre, ¿no? Va a empezar a evolucionar culturalmente. ¿Ven? Por ejemplo, ya empieza a dominar a la naturaleza. Sí, empieza a domesticar plantas y animales. En el arcaico se inicia una economía de producción. ¿Ven? Así es. Entonces, ahí están las principales características del periodo lítico y arcaico. ¿Ven? Y miren, otras características del periodo lítico. Primero, su economía, ya lo dije, no produce nada, y una economía donde el hombre no produce es una economía parasitaria. El hombre vive parasitando a la naturaleza, vive de lo que la naturaleza le ofrece, y es una economía depredadora. ¿Ven? Depreda a la naturaleza. Es cierto, no produce sus alimentos, solamente no recolecta, recoge lo que la naturaleza le ofrece, y sus principales actividades van a ser la caza, la pesca y la recolección. Y acá dice la recolección indiferenciada. Aquí hay que aclarar algo. ¿Ven? La caza y la recolección indiferenciada, primero, ¿cómo lo entienden? ¿Qué entienden por caza y recolección indiferenciada? Que no respetan la naturaleza, fauna, o sea, cazan por cazar. Ya se acepta, ¿ven? Es decir, en cuanto a la caza, es cierto lo que han dicho, no seleccionan, no diferencian lo que están cazando o lo que están recolectando. Por ejemplo, se encuentran con una manada de animales. ¿Acaso alguien va a decir, un momento, muchachos, miren, ahí hay bastantes animales, hay que cazar solamente a los adultos y a los machos, a las hembras y a las crías? No, solamente a los machos adultos. ¿Ven? ¿Alguien decía eso? En un primer momento no, lo cazaban todo. Crías, hembras, machos, todo. ¿Ven? No diferenciaban. Y no daban la oportunidad de reproducción. ¿Verdad? Claro. Y eso es depredar. Claro. Eso es depredar. No respetaban el Ahí se debe la extinción de mamut. Ya, es correcto. Y en lo que es la recolección, ¿acaso ellos veían a una fruta o un fruto y decían, no, esto todavía no está maduro, así que hay que dejarlo en el arbolito? No, todo
lo cogían. ¿Ven? En sus herramientas, igual. Y como está acá en la diapositiva, ustedes ven estos instrumentos líticos, ¿para qué sirven? ¿O están diferenciados su uso? ¿Se sabe si es para cortar, si es para golpear? ¿Está diferenciado su uso? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque sus utensilios tampoco eran diferenciados. A una sola piedra le daban diversos usos. Lo podían utilizar para golpear, para cortar, en fin. ¿Ven? A eso se llama una economía no diferenciada. Pero lo que le quería aclarar es que esta economía indiferenciada, tanto en la caza, en la recolección, como en los instrumentos, ¿ven? Se desarrolla en los inicios del periodo lítico. Se podría decir que es en el lítico temprano. ¿Ven? En el lítico temprano, en el lítico inicial. Porque en el lítico final, donde está, por ejemplo, Paijam, Toquepala, Lauricocha, ahí sí, ya son cazadores superiores, sus herramientas son diferenciadas, ¿ven? Su recolección y la caza es selectiva, es decir, seleccionan lo que van a recolectar, lo que van a cazar, ¿ven? Entonces, por eso les estoy aclarando, ¿no? La caza, la recolección indiferenciada es en inicios de lítico, porque a finales del lítico ya el hombre se convierte en un cazador, un recolector selectivo, diferenciado. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ahí está la característica. ¿Ven? Conviven con una fauna, ¿no? La megafauna. Sus instrumentos líticos son tallados a percusión y presión. ¿Cómo entienden esto de percusión y presión? Percusión es que fabricaban sus utensilios, ¿a qué? A golpes, ¿no es cierto? Percusión. ¿Sí? ¿Alguna intervención? ¿No? A golpes. Y presión es presionando la piedra, ¿no? Sí, para darle una determinada forma. Esas son las técnicas de percusión y presión. Y lógicamente... Eso más adelante lo usan en los metales. En los metales, no, esto es en piedra. En los metales ya se utilizan otras técnicas. Claro, lo convierten, ¿no? Claro, cuando ya empiezan a utilizar metales, conocen otras técnicas para manejar o manipular los metales, y donde ahí interviene bastante el fuego. Acá no hay fuego, o mejor dicho, no se utiliza el fuego para poder, ¿cómo le podría decir?, elaborar sus utensilios, sino una piedra se golpea o se presiona para darle determinada forma. ¿Ven? Esa es la técnica de percusión y de presión. ¿Ven? Y lo que ya hemos dicho, ¿ven? En el lítico, ¿ven? Está la caza diferenciada, pero en los inicios. Y la caza selectiva, es decir, ya se selecciona, ya se escoge lo que se va a recolectar, lo que se va a cazar. ¿Ven? En la caza indiferenciada tenemos el kaiku, ¿no? Donde se va a tratar de sorprender a los animales, ¿no? Y tratar de llevarlos hacia barrancos para que se desbarranquen y ahí matarlos. Y el chaco, que es la caza circular, ya es una caza avanzada, ya es una caza planificada, organizada, y eso lo encontramos a finales del lítico, principalmente en Toquepala,
en Toquepala y en Lauri, Cocha. Y también en Paijam. ¿Ven? Interesante, muchachos. Bien. Socialmente, ¿qué formaban los grupos humanos del periodo lítico? Porque estamos en el periodo lítico, ¿eh? ¿Qué formaban socialmente? Bandas, ¿no es cierto? En algunos textos van a encontrar hordas, es lo mismo. ¿Ven? Las características son las mismas. Lo que pasa es que hordas se utilizan mayormente en el viejo mundo. Cuidado, Diego, no es comunidades. Las comunidades son grupos humanos ya complejos. Acá son bandas, grupos humanos primitivos, pocos desarrollados. Las comunidades ya hay organización. ¿Ven? La comunidad primitiva es el Ayu. El Ayu. ¿Ven? Y el Ayu no lo encontramos en el periodo lítico. En el periodo lítico son las bandas. Acuérdense bien, socialmente, bandas. ¿Ven? Y que eran básicamente cazadores, recolectores, pescadores. ¿Ven? Sí, grupos humanos primitivos. ¿Por qué dice que no eran estáticas? Dice, las bandas no eran estáticas. ¿Ven? Claro, la palabra que deberíamos haber empleado es eran nómadas. ¿Ven? Claro. ¿Y por qué eran nómadas? Porque estaban yendo de un lugar a otro. Y estar yendo de un lugar a otro, estar siempre en movimiento, es que ese grupo no es estático. ¿Cuándo se habla de estática? Bueno, alguien no les ha dicho a ustedes, hey, ¿por qué estás tan estático? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo interpretan? Que no se mueve, que está ahí en un mismo lugar, sedentario, ¿no es cierto? ¿Ven? A eso se refiere. Entonces, no eran estáticas, eran dinámicas, iban de un lugar a otro. ¿Ven? Así es. Estaba quieto, sí. Son sociedades simples y donde se practicaba la reciprocidad. Y más aún, reciprocidad simétrica, una reciprocidad igualitaria, ¿no? Igualitaria. Así es. Bien, y aquí tenemos algunos principales representantes del periodo lítico. Tenemos, por ejemplo, a Guitarreros 1, con una antigüedad aproximada de 13.500 años antes de Cristo. ¿Dónde se ubicó Guitarreros? En Ancash, en la Sierra Norte. Su descubridor o investigador, Tomás Lynch. ¿Ven? ¿Y qué caracteriza al hombre de Guitarreros 1? Que en Guitarreros 1 se han encontrado los restos líticos más antiguos del Perú. Por lo tanto, si en Guitarreros se ha encontrado, no en Guitarreros 1, se ha encontrado los restos líticos más antiguos del Perú, entonces en Guitarreros 1, ¿no?, encontramos al poblador más antiguo del Perú. ¿Ven? Así es. Ahora, pero también acá dice fase Ayacucho. En realidad, el nombre con el que más se le conoce a esto de la fase Ayacucho, el nombre con el que más se le conoce es el hombre de Piqui Machay. Piqui Machay 1, que pertenece a la fase Ayacucho. Piqui Machay 1, fase Ayacucho. Bueno, se ubicó en Ayacucho, lo ubicó Richard McNeill. Y también ahí hemos encontrado restos
líticos bastante antiguos. Y aquí hay un debate hasta ahora. Para algunos estudiosos, Guitarreros es el poblador más antiguo del Perú. Guitarreros, ahí están los restos líticos más antiguos del Perú. Y para otros investigadores, los restos líticos más antiguos del Perú y por consecuencia el poblador más antiguo del Perú, Piquimachay, Fasa y Ayacucho. Entonces, para algunos es Guitarreros y para otros Piquimachay. Ahora ustedes dirán, pero profe, ¿y si esto me viene en el examen de admisión? ¿Qué hago? ¿Qué contesto? Un examen de admisión no puede venir con esa clase de dudas. Ven, tu profesor ya te dijo que para algunos los restos líticos más antiguos son los de Guitarreros 1 y para otros los de Piquimachay 1, Fasa y Ayacucho. ¿Ven? No depende de la universidad. No. Ese es un error que, bueno, en mi opinión, es un error que a veces cometemos algunos profesores. En mi época sí no sé si decir nos engañaba a los profesores o ellos también estaban seguros de eso, pero yo recuerdo que mi profesor de historia, por ejemplo, llegaba, ¿no? Y empezaba a explicar y nos decía, y para San Marcos es esto, para Católica es esto, así que ténganlo bien en cuenta para que no se confundan en el examen de admisión. Para San Marcos dice esto y la Católica dice esto, Villarreal dice esto. No, en mi opinión eso no es correcto. ¿Ven? La universidad, por eso su nombre, universidad, universitas, universal. Los conocimientos son universales. A la universidad se va a investigar, se va a discutir, ¿ven? Se va a obtener nuevos conocimientos. No hay universidad que tenga un mismo criterio sobre un mismo hecho. No. ¿Ven? En la universidad hay debate, hay discrepancias. Inclusive los alumnos pueden debatir, discutir con el profesor. ¿Ven? Profesor, usted está diciendo esto, pero yo he leído en tal obra de tal autor, o tal autor dice esto, y se debate. ¿Ven? Se discute. Miren ahí, Rushdie, ella, Rushdie, es sanmarquina. Lumbreras, bueno, él es ayacuchano, pero enseñó en San Marcos. ¿Ven? Y ambos discrepan, siendo de la misma universidad, discrepan, por ejemplo, sobre Caral. Para Lumbreras, Caral. No, aparte de Caral, disculpen, la principal discrepancia entre Lumbreras y Rushdie es en cuanto a Wari. Para Lumbreras, Wari es imperio y para Rushdie, Wari no es un imperio. O tenemos a Valdemar Espinosa con María Rostorowski, aunque son de diferentes universidades, ¿no? Para Valdemar Espinosa, los incas fueron un imperio. Para María Rostorowski, los incas no fueron imperio. ¿Ven? Entonces, a la universidad no se va a acatar lo que un investigador dice, ¿no? Ahí hay diferentes opiniones, ahí se va a discutir. Entonces, profe, entonces, ¿qué pongo si me viene esto de Guitarrero, Piquimachay? Tiene que venirte algún dato, un dato que te ayude a hallar respuestas. Por ejemplo, mira, si te preguntan, restos líticos más antiguos del Perú encontrados en la Sierra Norte, ¿qué contestarían ustedes?
restos líticos más antiguos del Perú ubicados en la Sierra Norte. Guitarreros, ¿no es cierto? ¿Ve? Guitarreros, porque Piquimachay está en el sur y Guitarreros está en Ancash, en el norte. ¿Ve? De esa manera ya no tienen ninguna duda en contestar. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde hay discrepancias, tiene que haber un dato que te ayude a obtener respuesta. Pero no es que acá tiene que ver la universidad, que para tal universidad es esto, para la otra es otra, no. No. De repente hay universidades en donde todos los profesores están de acuerdo con determinada posición, ¿ven? Mientras que otra universidad tiene otra posición. Pero mayormente, muchachos, a la universidad se va a discutir, se va a debatir. Lo que pasa es que acá en el Perú no se acostumbra a eso. ¿Ven? Mayormente aceptamos todo lo que el profesor dice. No refutamos o no nos gusta discutir. O no es que no nos guste, sino que le tenemos miedo al profesor. Como si el profesor fuese, ¿no?, la última palabra, o tuviese la última palabra, y no es así. Bueno, entonces, aclarado eso sobre Guitarreros y Piquimachay, otros restos, traten de leer, está Panalauca, Huargo, Tacaguay. Tacaguay, muchachos, traten de averiguar, importantísimo. Tacaguay se ubicó en Moquegua, lo ubicó David Kiefer, ¿no? Con una antigüedad de más de 11.000 años antes de Cristo, ¿ven? Y este señor, el hombre de Tacaguay, fíjense, ya, ¿qué les digo? Formaba campamentos estacionales allá en Moquegua, porque vivía junto al mar, en el litoral, y ahí formaba campamentos. Y si yo le digo formaba campamentos, es que ya está en un mismo lugar durante un buen tiempo. ¿Ve? ¿Qué es lo que al hombre lo empujaba a estar yendo de un lugar a otro? ¿Qué es lo que lo empujaba? Escucho. La escasez de comida. La escasez de comida. La búsqueda de alimentos, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces, para que el hombre no esté yendo de un lugar a otro, tiene que tener abundante alimento en un mismo lugar, ¿sí o no? ¿Ven? Pero, profe, ¿cómo va a tener un montón de alimentos si no produce nada? Ya, acá sí. No es que Tacaguay vaya a producir, sino que tenía frente a él los suficientes recursos para poder subsistir durante mucho tiempo en ese mismo lugar, el mar. El hombre, en este caso de Tacaguay, y también el hombre de Paiján posteriormente, tenían casi todo lo que necesitaban consumir, lo tenían frente a ellos, en el mar. Tomaban del mar lo que necesitaban. Pero como por ahí uno de ustedes dice, el clima cambiaba y al cambiar el clima, los recursos marinos escaseaban. Ahí sí, cuando los recursos escaseaban, cuando no había abundantes recursos en el mar, levantaban su campamento y se iban a otro lugar. Eran transhumantes o nomadismo climático. ¿Ven? Y el hombre Tacaguay, miren, del periodo lítico, ya hacía eso. No producía, pero tampoco estaba yendo de un lugar a otro así en forma constante. ¿Ven? Así es. ¿Se ha entendido, muchachos, lo de Tacaguay? ¿Mm? Sí. Muy bien. Espero que sí, muchachos. Profesor, sí, profesor.
Muy bien, muy bien. Aparte, Chivateros, el taller lítico más grande del mundo, no lítico. Toquepala, allá en Tacna. Aquí lo característico que eran cazadores superiores, cazadores selectivos, y también encontramos pinturas rupestres, pinturas sobre la roca. Rupes es roca, ven, que representaban escenas de caza, y que esas pinturas lo utilizaban como lugar de sus ceremonias, de sus ritos. ¿Ven? Después tenemos el hombre de Paiján. En Paiján no se ha encontrado el resto humano más antiguo del Perú. Una cosa es, ¿ven?, instrumentos líticos antiguos, y otra cosa es resto humano. Los restos líticos más antiguos del Perú, ¿dónde lo encontramos? Lo acabo de decir hace un momento. Guitarreros. Claro, en Guitarreros y en Piqui, Machay, Fase, Ayacucho, ¿no es cierto? ¿Ven? Los restos líticos, los instrumentos líticos más antiguos en Guitarreros y en Piquimachay. Pero si me dicen restos humanos más antiguos, humanos, en Guitarrero y en Piquimachay solamente se han encontrado restos líticos, piedras, ¿ve?, utensilios de piedra. En cambio, en Paiján y también en Lauricocha se han encontrado restos humanos. De valores de todos los tiempos, así como uno de los hombres más ricos del mundo. A ver, fuera. Las acciones Amazon. Exacto, escuchaste bien, acciones en Amazon, las mismas que puedes tener también. Les prometo que para la próxima los voy a silenciar a todos. Sobre Warren Buffett se han escrito artículos, entrevistas, libros, pero su secreto es... Por favor, apaga tu micro. Se fuera, por favor. Como digo, no, es una plataforma que recién estoy utilizando, no me familiarizo todavía. Y si me pongo ahorita a buscar, de repente salgo de la clase, ¿no? Pero no se preocupen, la próxima semana todos van a estar silenciados. Nadie va a poder hablar, ¿no? Un cachetadón en la boca a cada uno les voy a dar. Así es. Bien. Ya, si no terminamos es culpa de ustedes, ¿eh? Así es. Bien. Entonces, Toquepala, cazador superior, y encontramos pinturas rupestres con escenas de caza, ¿no es cierto? Así es. Paiján, restos humanos más antiguos. Humanos, no el instrumento lítico. Lauricocha, restos humanos más antiguos de la sierra, porque Paiján está en la costa. Y ahí hemos colocado otros restos. Chacralagra, el Cumbe, la Cumbre, Ichuña, Escomarca, lean. Hemos puesto también para que puedan ustedes, muchachos, leer. Bien. Sigamos. Ahí tenemos algunos o algunas imágenes. Ya, no te preocupes, de fuera. Aquí hay, ¿no?, tipos de puntas de lanza, para que más o menos vean cómo era. Aquí tenemos, ven, al hombre de Paiján. Ya se han encontrado restos
humanos, ahí en Paiján. Y aquí tenemos las pinturas rupestres que se han encontrado principalmente en Toquepala y en Lauricocha, ¿no? En Toquepala y Lauricocha, así es. Bien, sigamos. Donde también se han encontrado pinturas rupestres es en Huargo. Así es. Bien, sigamos. A ver, está pasando mucho. Bien, ahora tenemos el periodo arcaico, ¿no? El periodo arcaico. Y ya les dije hace un momento, tenemos dos fases en el periodo arcaico. ¿Ven? El arcaico inferior o temprano y el arcaico superior, ¿ven? O tardío. ¿Qué caracteriza al periodo arcaico? Al arcaico temprano o inferior. Ya se inicia la economía, ¿no? De producción. ¿Ven? Sí, se supone que está grabando la clase, tendría que conversar con su tutor, ¿no? Para que ver cómo puedan, ¿no? Ver. Bien, entonces, le decía que ya hay una economía productora. El hombre empieza a domesticar plantas, animales. Así es. Sus principales actividades económicas, ¿no? La horticultura. ¿Qué es la horticultura? Es la agricultura incipiente. ¿Ven? Es la agricultura, ¿no? La agricultura inicial, inferior. Tendrían que averiguar, no le podría decir, muchachos. ¿Ven? No le podría decir, pero voy a tratar de averiguar, ¿sí? Voy a averiguar. Bien, entonces la horticultura también se empieza a domesticar animales. Por ejemplo, empieza a domesticarse el perro. ¿Saben qué grupo humano es el que inicia la domesticación del perro? El hombre de Chilca. Sí, teníamos perritos acá en esa época. También se empieza a domesticar el cuy. Es el hombre de Piquimachay. El hombre de Piquimachay II, el que inicia la domesticación, ¿no? Del cuy. Así es. Y el hombre era seminómada. Ya empieza a levantar aldeas o a formar aldeas como está acá. ¿Ven? Los primeros aldeanos es el hombre de Paracas, el hombre de Chilca. ¿Ven? También encontramos el primer instrumento musical en Paracas, en Santo Domingo, ¿no? Tenemos el primer instrumento musical, una flauta. Así es. Bien. Y aquí tenemos los representantes del periodo arcaico. Tenemos, por ejemplo, al hombre de Nanchoc. El hombre de Nanchoc es
considerado el primer horticultor del Perú. El primer horticultor. ¿Ven? Se ubicó en Cajamarca. Así es. Después tenemos a Santo Domingo. ¿Qué es un horticultor? Horticultor es un agricultor incipiente. Es decir, alguien que recién ha empezado a conocer la agricultura. Por decir alguien novato. Claro, en cuanto a agricultura, novato, pues. Un agricultor novato, si así quieres llamarlo. ¿Ven? Los perros eran lobos. Bueno, biológicamente no te podría decir, pero sí he escuchado o leído de que el perro no evolucionó a partir de los lobos. Pero no, acá eran perritos de los que ahora vemos, el perro sin pelo, el perro calato, ya ese perrito, ven, ya empieza a ser domesticado. Así es. Ya después el resto de razas lo traen los españoles, ¿no es cierto? Claro, el perro peruano, sí, sí. Ven, es en Chilca, en Chilca. El cuy es Piquimachay 2. Y también empiezan a ser domesticados, escucha bien, los camélidos. Los camélidos empiezan a ser domesticados por el hombre de Telarmachay, allá en Junín. Cuidado, si a mí me preguntan en mi examen de admisión qué camélidos fueron domesticados, ¿qué contestarían? ¿Qué camélidos o auquénidos fueron domesticados? Solamente dos. La llama y la alpaca. Nada más. La vicuña y el guanaco no fueron domesticados. Vuelvo a repetir, solamente llama y alpaca. ¿Ven? Ahí está. Jaiwamachay, también antiguo domesticador de camélidos. Piquimachay, ya le dije, domesticador del cuy. El hombre de tres ventanas está acá en Lima, en la Sierra de Lima. Viene desde la época lítica, pero continúa en la época arcaica. Ahí hemos encontrado, ¿no?, cultivos de camote, calabaza. Y el encanto en Ancón, como importantes representantes del periodo arcaico inferior. ¿Ven? Aquí tenemos los inicios de la horticultura y ahora el arcaico superior. En el arcaico superior, muchachos, hay una tremenda revolución cultural. Los cambios son radicales y amplios. Ustedes en Historia Universal deben haber hablado de la revolución neolítica, ¿no? Porque en el neolítico el hombre cambia totalmente su vida. Ya eso es allá, en el viejo mundo, el neolítico, cambio total. Acá el cambio total se da en el arcaico superior. Por eso algunos lo llaman, al arcaico superior, lo llaman el neolítico peruano. Neolítico peruano. ¿Ven? Aquí el hombre, ya su economía era totalmente productora. Se desarrolló la agricultura, se desarrolló la ganadería, el hombre ya es sedentario. ¿Ven? Sí. Aparece la arquitectura monumental. La arquitectura monumental religiosa. Es decir, empiezan a aparecer los templos. Y si empiezan a aparecer los templos es porque la religión ha empezado a convertirse en una institución.
La religión se está institucionalizando. Acá también en el arcaico superior aparece o empieza a aparecer el Estado. Las primeras formas de organización con normas, con leyes, es lo que se llama el Estado prístino. El Estado prístino es Estado en formación. Es correcto, Eva. Acá empieza a originarse el agiu. El agiu mayormente lo estudiamos con los incas, pero los incas no fueron los creadores de los agius. El agiu aparece en el arcaico superior, la comunidad. ¿Ven? Así es. O sea, hay que tener cuidado. Si aparece el Estado o empieza a aparecer el Estado, entonces tienen que aparecer las primeras formas de gobierno. ¿Y cuál es la primera forma de gobierno que aparece en el Perú y en el mundo también? La teocracia. Sí, los agios Uber ahora se está preguntando, apaga ya, bueno, has apagado, pero casi toda la clase, tu micrófono está prendido, ¿eh? Recién parece que estás integrándote a la clase y has tenido prendido tu micro. Tú mismo te estás perjudicando. El agiu era el grupo de familias, era la comunidad que trabajaba conjuntamente para el bien común. ¿Ven? Así es. Entonces, hay que tener cuidado. Ese es el agiu. Entonces, la comunidad, el grupo de familias, que tanto estudiamos en los incas, pero recién aparece, o no, ya había aparecido desde el arcaico superior. ¿Ven? Desde el arcaico superior. Muy bien, muy bien. Seguimos. No. Los españoles llegan ya con los incas. Ya el agiu se había consolidado. Claro, el agiu era la base social y económica de los incas cuando llegan los españoles. Lo que pasa es que llegan los españoles y la comunidad siguió existiendo a pesar de los intentos de los españoles por desaparecerlo. Así es. La organización social se torna más compleja, correcto. Hay jerarquización, aparecen las clases sociales en el arcaico superior, aparece la escultura, la textilería, la escultura, las manos cruzadas de Cotoche, la textilería, la tela del cóndor de Huacaprieta. ¿Ven? Todo eso aparece, muchachos. ¿Ven? Y aparece la primera ciudad, Caral. Caral, considerada la ciudad más antigua del Perú. ¿Ven? Ahí está el agiu, grupo de personas, ¿no? Familias unidos por diversos vínculos. Ahí están los vínculos que unían al agiu, ¿no? Vínculos económicos, de sangre, totémico, territorial, religión, etcétera, etcétera. El arcaico superior, ¿ven? La revolución que le dije, aparece la agricultura, nuevos avances tecnológicos, ¿no? Aparece la propiedad, el agiu y las relaciones sociales complejas, que ya lo expliqué. Hay nueva estructura, hay trabajadores especialistas, los que tienen un trabajo especializado. Por ejemplo, si yo digo, hay gobierno teocrático, ¿quiénes van a gobernar a partir del arcaico superior? Teocracia significa un gobierno religioso. Teo es Dios, Kratos es gobierno de Dios, pero significa gobierno de los sacerdotes especialistas. Sí, especialistas, escucha bien, los sacerdotes que eran los reyes, que eran los que gobernaban, ven, eran especialistas, ¿saben en qué?
en astronomía, en hidráulica. Es decir, estudiaban los astros y llegaban a saber de qué manera los astros influían en la vida de la Tierra. Por ejemplo, ¿no? De repente empiezan días en que el sol empieza a quemar más fuerte, amanece más temprano. Los sacerdotes, los reyes sacerdotes, observan esto, ¿ven? Ya varios días observan que amanece más temprano, el sol quema más fuerte, ellos van a saber que se está iniciando un nuevo periodo climático. En este caso, para nosotros, el verano. Y al saber, ven, que quema ya el sol más fuerte, que amanece más temprano, es decir, está iniciándose un nuevo momento o etapa climática, ¿no? Para nosotros el verano, ellos sabían qué hacer. Por ejemplo, sabían que iban a empezar las lluvias, los ríos iban a aumentar sus caudales y empezaban a construir, por ejemplo, canales, acueductos, ¿ven? Hidráulica. Y este conocimiento de astronomía hidráulica, ¿ven? Unido a una religión, ¿qué te digo?, terrorífica, ¿ven? Los sacerdotes lograron controlar al pueblo. Un ejemplo palpable de esto es Chavín, que viene posteriormente, pero que todo eso se inicia ahí acá. ¿Ven? Interesante. ¿Se ha entendido, muchachos? Lo de los especialistas, y estos señores, al tener ya el dominio del pueblo, controlaban la producción, controlaban la mano de obra, se apropiaban de la producción mediante los tributos. ¿Ven? Y ahí tenemos a los principales representantes. Por ejemplo, Cerro Paloma, ¿no? Es el primer sedentario y es el primer arquitecto del Perú. Lo que construye no es un templo, no es una arquitectura monumental, es un recinto comunal, un lugar de reunión de la comunidad. ¿Ven? Sechín Bajo ya es un templo. ¿Ven? Una arquitectura ceremonial. Es más antiguo que Caral. Lo que pasa es que Caral, aparte de ser centro ceremonial, Caral es considerada ya una ciudad. Una ciudad. ¿Ve? La ciudad más antigua de América. Después tenemos el Áspero, de la misma época de Caral, y cerquita a Caral. El Áspero también está en Supe, pero Caral está como yéndose a la sierra, 25 kilómetros hacia adentro, y el Áspero está en el litoral. Bandurria, en Huacho, la misma época de Caral y el Áspero. Y aparte, estoy mencionando o he colocado otros grupos humanos del Arcaico Superior: Bandurria, Aldas, Chuquitanta, Huaricoto, Piruro, Cotox, ¿no? El primer escultor, Huacaprieta, primer tejedor, ven, la tela del cóndor. Así es, ven, fácil. Y ahí tenemos, ven, los centros ceremoniales, en este caso Caral. Ahí está Caral también, la tela del cóndor, el mate pirograbado de Huacaprieta, las manos cruzadas de Cotox, la primera escultura, ¿no? En Cotox. Y bueno, a ver, en 3 minutos, algunas preguntas, las que podamos, a ver, para que ya puedan ir a dar su examen. La 1, ¿qué respuesta me dan, muchachos? La 1. Hemos visto Cacahuay. Que no sepan es un pecado.
La 1. La A. La A, profesor. La A. La A. Intacahuay, restos humanos incompletos. Esa es la Uricocha. Entonces la D. ¿Recuerdan los campamentos estacionales que no Profesor, es necesitan la B. a otro? Ah, esa es la respuesta. La D. Dedo. La D. La D. Ahí está, ¿ven? Eso lo dije hace un momento. A ver, la 2. Ah, profesor, antes de eso podría dar al menos un repaso de la 1, o sea, ¿por qué? Un recordatorio de la 1. ¿Recuerda lo que les dije de Tacahuay? Que Sí. estos señores ya no necesitaban ir a cada rato de un lugar a otro. Y todo lo que necesitaban para satisfacer sus necesidades, ¿dónde lo encontraban? La mayor cantidad de recursos que necesitaban, ¿dónde lo encontraban? Al sur. No. En el mar, frente a ellos. Claro. ¿Ven? Y recuerda lo que les dije, cambiaba el clima, escaseaban los recursos marinos, levantaban su campamento y se iban a otro lugar. Ese es un nomadismo climático o también llamada transhumancia. ¿Se ha entendido ahora, muchachos? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. A ver, la 2. Sí, profesor. Sobre el Perú primitivo, señale los valores de verdad o falsedad. Sobre el Perú primitivo. En el Perú primitivo se originan los grandes imperios. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. Falso. El primer imperio pagandino, panperuano, es Huari. Las bandas predominan durante todo este periodo. ¿Verdadero o falso? Claro que sí, sí. Falso. Verdadero. Falso. Falso, profesor. En el lítico son las bandas, pero Claro, en el pues. arcaico ya están los clanes, están las tribus. ¿Ves? Entonces, falso. Hubo un gran intercambio comercial en el arcaico tardío. ¿Qué dicen? Verdadero. Sí, en la costa norte, la alfarería alcanza un gran desarrollo. Alfarería de cerámica. Falso. No hay- Falso. Entonces, ¿cuál sería? Falso. La C. La C. Claro. La C, profesor. Al menos La C. nosotros ya ahí van a tener las otras preguntas y respuestas, pero ahora, muchachos, vayan a su examen. Nos vemos, muchachos, cuídense bastante. Un abrazo para todos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Real, hasta Chao, profesor. Gracias. Chao. Profesor, le acaban de escribir en el chat que no se ve las No salen preguntas en el respuestas. examen.